En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas Pidamos tardes, la, profe. pidamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pidamos a ese Santo y Divino Espíritu que descienda sobre cada uno de nosotros, nos dé la fuerza, nos dé la gracia y el poder. Que sea el Espíritu Santo de Dios, dándonos, como dice la secuencia, los 7 dones según la fe de nosotros los siervos. Que nos dé la capacidad de comprender y de entender lo que vamos a vivir, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a estudiar. Que consagre el lugar donde estamos, nuestra vida, nuestra familia, nuestro quehacer de cristianos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma nos vamos a encontrar una vez más donde nos recordará el Evangelio de que Dios nos ama de una manera incondicional. El Evangelio que escucharemos dice: y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para rescate de todos. Pero también se nos va a hacer una invitación, y esa invitación es que debemos estar cerca de Jesús, porque el que está cerca de Jesús heredará la vida eterna y será salvado. La Cuaresma, en este itinerario cuaresmal hemos venido caminando sobre todo el episodio de la vida de Cristo. En la primera semana escuchábamos cómo Jesús se encontró en el desierto, cómo nos invitaba también a adentrar en nuestro propio desierto. Luego nos invita a la segunda semana de ir con Él y dejarnos transformar, dejarnos transfigurar. Nos muestra un poco de lo que es el cielo. La tercera semana nos hablaba de que debemos expulsar de nuestro templo aquello que no agrada a Dios, hacer trascendencia en nuestra vida y no quedarnos con lo efímero y lo etéreo del mundo, sino expulsar de nosotros, de nuestro templo, lo que no agrada a Dios. Y hoy nos invita a descubrir una vez más el amor que Él nos tiene, que debemos estar pegados de Él, codo a codo, tomados de la mano cual niño de las manos de su madre, que se siente protegido y que se siente custodiado. Pegarnos de su mano, mirar la cruz y ahí renovar y recordar de que hemos sido salvados por Él y para Él. Cuarta semana de Cuaresma. Es el momento, repito, de que durante esta semana contemplemos y descubramos que Dios nos ama a pesar de tantas cosas, de tantas infidelidades nuestras para con Él.
de tantas inseguridades en nuestra vida, de tanta frialdad en la fe. Él siempre nos extiende la mano para recordarnos: aquí estoy yo esperando porque te amo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nuevamente muy buenas tardes entonces. ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Bien? Ya decía yo que se me hacía algo conocido. Buenas tardes, profe. Para que sepa que soy yo la que estoy aquí en este número, por acá, ¿o yo? Ah, bueno, Reyes. Qué bueno. Bueno, bien. Vamos entonces hoy a continuar con la clase de hace 8 días. Yo les envié las diapositivas. ¿La lograron ver? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Ustedes ya vienen estudiaditos, ya la lograron ver. Entonces, para que haya una mejor interacción con la clase. Entonces, les voy a compartir pantalla para que continuemos entonces con la clase de hace 8 días. ¿La logran ver? Sí. Hace 8 días, me devuelvo un momentico, terminábamos en estos dos lugares u objetos de la liturgia, que era el altar y el ambón. Hoy vamos a seguir entonces con estos, que es la pila bautismal, el confesionario y la sede. ¿Por qué la pila bautismal es importante dentro de los lugares o los objetos de la liturgia? ¿Qué diría Aiden? Porque es allí donde se realiza el primer sacramento para nosotros los cristianos. Bien. ¿Qué diría Diana? Porque es uno de los sacramentos iniciales y donde ingresamos como hijos de Dios y se nos exime del pecado original. Bien. Obed, ¿qué dice? Profe, porque es allí donde se da inicio al ser hijo de Dios. Exacto, ¿cierto? Entonces, la pila bautismal, ustedes lo han denominado y lo han definido muy bien, es el lugar que nos representa nuestra adhesión a Cristo y a la Iglesia por el sacramento del bautismo, ¿sí? Por el sacramento del bautismo. Gracias a este lugar, ustedes y yo nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos hijos amados de Dios. Es el lugar del renacimiento. Es el lugar de donde nace la fuerza santificante de nuestra vida. Porque es allí, ojo, es ahí, en este lugar, donde recibimos al Espíritu Santo. No es en el sacramento de la confirmación. En el sacramento de la confirmación, lo que sucede es que ratificamos de nuevo esa gracia y esa unción del Espíritu, ¿sí? De la pila bautismal es el lugar del renacimiento. Renazco a la vida nueva en Dios. Por eso el Papa Benedicto, cuando promulgó el año de la fe, nos hacía una invitación. ¿Y cuál era? De ir ¿a qué? A la pila bautismal
y besarla. Y allí nosotros recordar ese nacimiento de la fe y de la vida, ¿cierto? De la fe y de la vida. Muy bien. Luego nos encontramos con qué otro signo ven ahí. ¿Cuál otro ven? Confesionario. Diana, ¿qué entiende usted por el confesionario? Pues yo entiendo por el confesionario, pues aquel lugar donde mediante el examen de conciencia y la contrición a través del sacerdote buscamos la reconciliación con Dios. Bien. Reyes, ¿qué dice? Para mí el confesionario es el lugar donde nos liberamos de nuestros pecados por Bien, medio de la confesión con el sacerdote. Es Jesucristo mismo en el sacerdote, no el sacerdote. muy bien. Maristela, ¿qué nos dirá? Lugar donde nos lavamos de nuestros pecados. Exacto. El confesionario es eso. El confesionario es el, si en la pila bautismal nacemos o renacemos a la vida de Dios, en el confesionario nos volvemos a adherir a la amistad perdida con Dios por el pecado. El confesionario no lo podemos ver como el lugar únicamente de dejar allí descargar nuestro pecado. El confesionario lo tenemos que ver como el espacio propicio que la Iglesia propone para unirme de una manera estrecha en esa amistad perdida con Dios a causa del pecado. Ese confesionario, cuando entremos al templo, nos tiene que invitar ¿a qué? A que nuestra vida siempre debe estar en un estado de gracia. De que allí, más que ver el objeto, más que ver lo material, los tablones, qué sé yo, es ver ahí la gracia y el amor de Dios transmitido para todos. Vea qué interesante, muchachos, y es que el evangelio que vamos a escuchar en esta cuarta semana de Cuaresma va a iniciar, así como fue levantado por Moisés el bastón o la vara o la serpiente de bronce, así será levantado el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la cruz de Cristo, al ser levantada, nos recuerda a nosotros que hemos sido caídos por el pecado. Entonces, al ver, como dice en el libro del Éxodo, quien sea mordido o picado por una serpiente y mire la serpiente de bronce, quedará ¿qué? Sano. Así, quien mire la cruz recordará que ha sido salvado. Así lo mismo pasa entonces con el confesionario. Quien mire el confesionario debe recordar de que es allí donde su falta, donde su culpa, donde su pecado es restaurado por el amor y la misericordia de Dios. No verlo como un simple objeto más de adorno de un templo parroquial. No, es ver cómo en este objeto, cómo en este espacio, yo renazco, yo vuelvo a esa filiación con Dios. Por eso se nos invita a estar en una constante reconciliación. Por eso se nos invita a estar en ese estado de gracia. Miren qué interesante y es cómo común y humanamente cuando uno hace o se le pierde, digamos, la cédula, tiene que hacer un montón de trámites. Tiene que
solicitar nuevamente, reportarla para que le puedan dar una nueva. Y nos demoramos y le corremos porque es un documento necesario para poder tener una identificación ciudadana. En el confesionario, lo máximo que tenemos que esperar es que la fila vaya avanzando de los penitentes para yo hacer rápidamente mi gestión con la gracia. Pero qué triste es ver cómo mucha gente se va desligando, se va privando de esa gracia por no acercarse al sacramento. Qué bello es este signo, este lugar, este objeto de la liturgia. Muchos lo vemos como algo más del templo y así no debe ser. Luego tenemos la sede o el presbiterio. Diana. Guillermo, Sí. hemos observado en los últimos tiempos que en algunos templos se ha guardado el confesionario de madera y se ha construido como una pequeña habitación pues de ladrillo, o incluso que en la sacristía o en una banca cara a cara penitente y sacerdote se siente. ¿Hay alguna diferencia? ¿Eso está contemplado en la liturgia ortodoxa? ¿O qué pasó? ¿O es por el Concilio Vaticano II? Bueno, es decir, usted acaba de mencionar la pieza, esa la llamamos la sala penitencial dentro de la liturgia, sala penitencial. Profe, qué pena. Usted Sí. está grabando la clase para las compañeritas que no están. Sí, Ah, bueno, gracias. con gusto. Decía, se denomina sala penitencial. Siempre debe haber un lugar donde esté ese momento de penitencia. La liturgia nunca ha abolido el confesionario o el lugar para el sacramento, en ningún momento. En la actualidad, los confesionarios, así de madera, están, como por así decirlo, sellados por la situación que estamos viviendo de pandemia, ¿sí? De pandemia. Pero no puede faltar este signo en ningún templo. Parroquias que apenas están iniciando, puede faltar el signo o puede faltar el objeto, pero que nunca falte, ¿qué? La gracia del sacramento. El sacramento. Exacto. Entonces por eso me puedo yo confesar con el Padre que esté sentadito y yo también a su lado, que no falte. No nos podemos quedar, como mucha gente de pronto piensa que si no es en el confesionario, entonces no es que me da pena cara a cara con el Padre, no. Primero, porque desconocen la gracia que encierra el sacramento. Segundo, porque ven únicamente al hombre, al sacerdote, y no tenemos la capacidad de trascender, de mirar en el sacerdote la persona de Cristo. Entonces, no es que lo haya abolido la liturgia o el Concilio Vaticano, no, sino que es también por razones o necesidades pastorales. De hecho, el Concilio Vaticano II es muy cuidadoso sobre los objetos de la liturgia. Recuerden en la Sacrosanctum Concilium que hemos venido trabajando, en el numeral 122 nos habla de el arte y los objetos sagrados, cómo deben ser bien cuidados, cómo deben ser
bien sostenidos, cómo deben darle la adecuada catequesis a los fieles frente a cada una cosa de ellas. Vea qué interesante, muchachos, si es que ustedes con este proceso de formación ya van teniendo una adecuada catequesis para ir viendo los lugares del templo como algo sagrado, como algo que hay que darle respeto, como algo que hay que darle el lugar que se merece. Tal vez antes veíamos como, ¿y esto por qué? ¿O para qué? ¿Y por qué tanta cosa? Porque desconocíamos la finalidad de cada una de ellas. De hecho, hasta las imágenes. ¿Quién va a hablar? Profe, no. Sí. Sino que, si usted tiene toda la razón, o sea, ahorita uno es más consciente de todo eso, pero es muy triste que los sacerdotes se enojen con la feligresía porque no tratamos los objetos y todo el templo en la medida adecuada, pero es precisamente por falta de toda esta catequesis. O sea, pues uno en alguna medida no ha sido pues como tan irrespetuoso de ir así como con vestidos pues demasiado escotados, bueno, una cantidad de cosas. Pero si la feligresía no respeta el templo de la manera adecuada, es precisamente porque ellos no dan esa catequesis. Exacto, ¿cierto? Entonces, allá nos compete a nosotros estar pues como en esa tónica también de ayudar, de difundir pues lo que aprendemos. No sé si le queda claro a Dianita la respuesta. Guillermo, muchas gracias, me queda claro. Con mucho gusto. Bueno, ahora vemos el otro lugar y es la sede o el presbiterio, ¿cierto? Es el lugar donde se va a presidir en la fe, se preside en la fe, ¿cierto? La sede o el presbiterio. Es algo que no puede faltar en ningún templo católico, ¿cierto? Porque repito, es el lugar de donde se va a presidir en la fe, donde el que está frente a la liturgia, a la celebración, que sea el obispo y el sacerdote, nos están presidiendo como signo de la fe. ¿Qué pasa aquí? En este lugar, en este presbiterio, como su nombre lo dice, es un lugar sagrado porque solamente pueden estar los ministros de la iglesia. Los ministros de la iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos que porque participamos de un grupo apostólico, entonces estamos a merced de, o todos los lugares de la iglesia están a merced de nosotros. No, cada cosa en su lugar. Por eso la liturgia pide, yo les decía a ustedes hace 8 días, frente al ambón, la liturgia pide que el ambón sea solo para la proclamación de la palabra, que de allí no se emita avisos, comentarios, propagandas, qué sé yo, de ahí no. Que tampoco se cante desde este lugar porque es la ornamentaria única y exclusiva para la palabra. Y también les decía, recuerden que para eso es bueno tener un atril auxiliar, de donde se puede dar todo esto que acabo de mencionar. Lo mismo pasa entonces con la sede o el presbiterio. Solamente pueden estar allí los ministros. Los ministros. En primera instancia, los ministros consagrados. ¿Sí? Los ministros consagrados. Profe, pero es que yo soy ministro de la comunión. Pero recuerde que usted es ministro, ¿qué? Mucha gente dice, o más que todos los ministros dicen, es que yo soy ministro de la comunión. No dicen, yo soy ministro extraordinario de la comunión, sino que dicen que es ministro. Recuerde que el único ministro de la comunión es el sacerdote. Es el sacerdote. Profe, también se le pueden decir a ellos servidores del altar.
¿O no? A los acólitos. Ah, ya. A los acólitos. Los ministros extraordinarios de la comunión, según lo que pide la liturgia, y sobre todo, más que sobre todo, lo que dice la liturgia y los estatutos del ministerio conferido a laicos de la arquidiócesis, es que el ministro de la comunión, extraordinario de la comunión, es para los enfermos, para llevar la comunión a los enfermos. Ya cuando haya necesidad pastoral, el sacerdote lo convoca y lo invita para que sea y le colabore ¿en qué? En la Eucaristía, cuando ya hay mucha gente, cuando ya hay mucha comunidad participante. Pero quien es ministro de la comunión es única y exclusiva para el enfermo. Por eso se llama ministro extraordinario de la comunión. Y entonces en la sede o en el presbiterio, reitero, debe estar únicamente el ministro ordenado. Ya los acólitos pues presentan ahí un ministerio de servidor del altar, pero no son ordenados todavía. ¿Claro hasta aquí? Sí, Obed. Y los diáconos. ¿Los diáconos qué? Ellos en la Eucaristía también están ahí En el presbiterio. Claro, porque es que los diáconos son ministros ordenados. Entiéndase ministro ordenado al diácono, al obispo y al sacerdote. ¿Sí? Los demás son ministerios instituidos o conferidos, pero los ministerios o los ministros ordenados son solamente el obispo, el diácono y el sacerdote. Diana. Me devuelvo un poco. Sí, claro. El ambón, así como hace una semana vimos unas citas bíblicas donde se daban unas especificaciones técnicas, pues qué materiales para el templo, todo esto. El ambón, ¿hay alguna especificación? O sea, ¿debe ser en mármol o puede ser en madera? Bueno, se requiere lo mismo como hablábamos en la Sacrosanctum Concilium numeral 122. Ahí está todo lo que concierne al arte de los objetos de la liturgia. Se recomienda litúrgicamente que el altar y el ambón sean inmovibles, es decir, que sean sólidos, que sean en este caso, o no únicamente tienen que ser de mármol, que el mármol es muy costoso, ¿cierto? Pero que sean sólidos, inmovibles. ¿Por qué? Porque es el lugar más digno y destinado para la liturgia. ¿Sí? Es el lugar más digno y destinado para la liturgia. Entonces, la liturgia recomienda, reitero, que sean sólidos, inamovibles. Profe, pero es que en mi parroquia hay una mesita pues que nos sirve de altar, que es de madera fina, de no sé qué. Bueno, está bien, pero que únicamente se ha utilizado para. Es más, de hecho, todo lo que es sagrado y litúrgico debe ser para la liturgia. La palabra consagrado o la palabra sagrado o consagrado significa de que ha sido separado de. ¿Sí? El altar de madera ha sido consagrado, ha sido separado de. Por ejemplo, yo voy a citar este ejemplo. Es lo mismo un mantel de la mesa auxiliar del altar al mantel que tiene el altar. No. No.
Es que mañana tenemos la visita, por decir algo. Los que organizan, los de comité de parroquiales, mañana tenemos la visita de un comité de la curia, por así decirlo. Y entonces no tenemos mantel para ponerle a la mesa donde se van a sentar a comer. Vaya, traiga el del altar. ¿Se puede? No, No. ¿Por qué? Porque porque son sagrados y son reviste, exclusivos. reviste un lugar sagrado que es el altar. Bien. Muy bien, Aide. Muy No, bien, es un Diana. sacramental también, ¿cierto? ¿O no? Carolina, ¿cómo así? Pues pues al ser sagrado, pues Sí, las cosas, las indumentarias. claro que sí. Todo es sagrado. Entonces, lo que dijo Diana y Aide es muy cierto, porque fue esa tela, pero es que si viene de la misma tela que compramos pero es que esa tela fue separada para ser consagrada ¿sí? Entonces, eh, el mantel, el altar es consagrado. Es consagrado. Esta madera con la que se va a hacer este altar ha sido separada de esta manera, de esta madera, que va a ser una mesa común, a ser consagrada para este lugar sagrado. ¿Listo? Claro hasta acá. Bueno, entonces lo mismo, Guillermo, sí, Guillermo, voy a ser muy escueta en lo que voy a decir, pero, por ejemplo, en una parroquia que conozco, donde he participado de la Eucaristía, cuando se termina la Eucaristía y nos quedamos orando un rato, hay un ministro extraordinario de la comunión que se sienta en una de las sillas que le corresponde a un acólito, pero se sienta ahí a esperar que terminemos de orar para cerrar pues el templo, pero se sienta ahí, no encuentra otro lugar sino ahí. Y también he observado que unos proclamadores de la palabra, pareja matrimonial, en la próxima Eucaristía van a proclamar. Entonces llevan el niñito que tiene 1 año y se suben al altar con el muchachito antes de la Eucaristía. Pues a mí me ha parecido que es un irrespeto al altar. Y también hay otra coordinadora de los proclamadores que en semana lleva el perro a Eucaristía. Lo tiene también domado que el perro no hace bulla, pero ella lo carga todo el tiempo. Entonces eso ha provocado que otros feligreses estén llevando las mascotas al templo. ¿Sobre eso qué? bueno, Por eso hay que invitarlos a estos cursos, a esta formación. Maristela, esa respuesta no me satisface, espero la de Guillermo. bueno. Frente a lo que usted expone, Diana, en estos templos, pregunto, ¿la silla donde dice que el Señor se sienta está en el presbiterio, ubicada en la sede? Sí, No debería, porque es primero un lugar sagrado, ya le decíamos, que es solamente para la celebración de la liturgia. Puede esperar en otra banca común, no tiene que sentarse en el presbiterio y en la sede. Menos mal se sienta, sin ser pues bien visto, menos mal se sienta donde se sienta el acólito. Peligro que se siente en la que se sienta el ministro, que es la sede principal. Pero no está bien visto, ¿por qué? Porque está en un lugar que es para la liturgia únicamente. Segundo, decía de la pareja que lleva al niño en el momento de proclamar. Si es mientras están proclamando en la liturgia, no debería,
porque es también prolongación de la sede de presidir la fe. Si es en el momento de preparar la lectura, tampoco debería, porque uno no prepara la lectura en el ambón. ¿Qué hace un proclamador? Si bien el leccionario está en el ambón, debería retirarlo e irse a un lugar, sea una banca, para prepararlo y ya. No hay que ser tan meticulosos tampoco, pero es lo que pide la ornamentaria de la liturgia. Es lo que pide la ornamentaria de la liturgia. Y frente a la persona que lleva el perrito de la misa, sí, pues obviamente no debería. ¿Por qué? Dijo usted algo muy simpático. Bueno, lo tiene tan domado que el perro no hace bulla. Sí, está bien. Pero recuerden que el lugar del templo es el lugar sagrado. Miren, ¿qué decíamos en el Evangelio hace 8 días? Ajá. Dios expulsó hasta los que vendían bueyes, vendían palomas, todo, ¿cierto? Es decir, no importaba los animales, porque ese lugar es sagrado. ¿Quién va al templo? El ser humano. Jesús hace alusión al templo. Miren que ayer él decía hace 8 días, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días, haciendo alusión a su cuerpo, a su templo. Por eso San Pablo dice, nosotros somos sagrados. ¿Quién acude al templo? El que es sagrado, a quien se le administra los sacramentos, que es a nosotros. Es tan así, ya le doy la palabra a Aide, es tan así que, por ejemplo, últimamente, muchos sacerdotes, el 4 de octubre, han hecho el rito de bendecir las mascotas. Sí, porque hay que ver las mascotas como creación de Dios. ¿Pero dónde lo hacen? En el atrio. ¿Sí? No lo hacen dentro del templo. No está pues bien visto. Es más, en esto nos da como ejemplo algunos lugarcitos de algunos centros comerciales. Cuando uno va a llegar a la zona de comidas, hay un letrero que dice, hasta acá te acompaño. ¿Cierto? Que es el animal, el perrito. Hasta acá te acompaño. ¿Qué es lo que pasa aquí, Diana? Muchas veces los agentes de pastoral, lo que yo les decía ahora, pensamos que tenemos todo el atributo para hacer con el templo, con la parroquia, con los lugares de la liturgia o con la liturgia misma, lo que queramos. Y así no es. ¿Listo? Listo. Gracias. Con gusto. Aide. Profe, tengo entendido que ya no se puede decirle a las personas que quieren ingresar a la Eucaristía con mascotas, prohibirles el ingreso. Bueno, pues de eso yo no tengo conocimiento todavía, ¿cierto? De eso no tengo conocimiento, pero pues tampoco, repite que hay que tener en cuenta que la iglesia no es exclusiva, hay que incluir, pero también las cosas en su lugar, todo en su lugar, ¿sí? Si yo quiero llevar entonces mi mascota, mi mascota a misa o al templo, ¿dónde es lo más sano? Quedarme afuerita, ¿cierto? Para evitar de pronto, muy bien, la de esta señora que nos expone Diana, está adiestrado, domado y no hace bulla, pero no todos tienen la capacidad de domar y adiestrar a sus animales. Y entonces empiezan ¿con qué? Con la perturbación, a distraer, a correr por el templo. La gente se ríe, el perro va por esta banca, entonces no falta el niño que le tenga miedo, entonces ya es el perro y es el niño llorando. Entonces ya hay una desconcentración en la celebración litúrgica. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí, Aide? Bien. Bueno. Yo sí lo tengo claro, lo que pasa es que ha pasado que uno, sobre todo cuando se está haciendo ahorita todo esto de la logística para el ingreso de las personas al templo, decir que ellos tienen el derecho de ir donde quieran. Y hubo problemas con personas que se les estaba impidiendo el ingreso con sus mascotas
y formaban como muchas personas que se suelen enojar por cualquier otra cosa de hacer escándalo. Entonces se opta porque pues entonces se dejan ahí atrás, en la parte de atrás del templo, que los estén cuidando, que estén cuidando a la mascota y que estén pendientes de él para que no perturben la celebración de la Eucaristía. Entonces es por eso, porque es que ya hay muchas personas que les están dando más cabida y les están dando más interés a las mismas mascotas que a los mismos hijos. Entonces era Claro. por eso que yo decía que estaba como por ese lado. Ok. Guillermo, Sí, señora. pues, ¿cómo se ve que incluso el mismo templo tenga dos gatos? O sea, los dos gatos son del templo. Y entonces en plena Eucaristía hay un gato que se sube al altar o a veces se sube a, si la Virgen, el día de la Virgen de Fátima y la Virgen de Fátima está en el altar, puede uno ver el gato subiéndose al atril donde está la Virgen. Eso es liturgia No. y los dos gatos son del templo. O sea, Bueno, ahí se alimentan y usted los puede ver en Eucaristía, el uno o el otro. recuerde que sobre el altar no puede haber nada que no vaya a ser el sacrificio. Nada, absolutamente nada. Por eso la liturgia dice que en el momento de la presentación de ofrendas solamente se haga lo que se va a consagrar. ¿Sí? Nada puede haber sobre el altar que no sea lo que va a ser consagrado para la liturgia. No está pues bien visto estas cosas. Avancemos, por favor. Sí. Entonces, la sede y el presbiterio, entonces ya le decía que es de donde se nos preside en la fe. Continuamos con estos otros objetos de la liturgia, que es el sagrario. El sagrario. ¿Qué es el sagrario? El sagrario es donde se guarda la reserva eucarística para entrar en adoración y en contemplación con él. Yo les decía a ustedes en la clase anterior que el lugar central del templo es el altar, porque en el altar es donde se va a hacer la consagración como tal, es donde Jesús se va a hacer vivo y presente. Ya el sagrario, dentro de la celebración, óigase bien, dentro de la celebración va a pasar, como por así decirlo, en un segundo plano, porque toda nuestra mirada debe estar centrada en el lugar del sacrificio. Por eso Jesús dice: yo soy sacerdote, víctima y ¿qué? Y altar. ¿Sí? Porque Él mismo se va a hacer presente ahí. El sagrario ya luego se va a convertir en el lugar de la adoración. ¿Sí? Se va a convertir en el lugar de la adoración. Es donde se hace el paso de la reserva a este lugar para quedar Jesús custodiado, ¿cierto? Para ser Jesús custodiado. Alguien, por favor, que me busque el libro del Levítico, Levítico 11, 44, 45. Levítico 11, 44, 45. Y otro que busque Hebreos 10, 12, 23. Listo. A ver, Diana. Porque yo soy Yahvé, vuestro Dios.
santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que os he subido de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed pues santos, porque yo soy santo. Ahí está. El lugar del sagrario es un lugar santo para la adoración de Jesús, de Dios. Y Hebreos 10, 12, 23. Lo leo, profe. A ver, María Estela. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Hasta el 23. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Bien. Ahí es, yo he sido víctima, me he entregado, me he sacrificado. Entonces, el altar, decíamos hace 8 días, es el lugar sagrado y el sagrario es, por así decirlo, la prolongación de ese altar, porque es donde Jesús, Eucaristía y consagrado se va a reposar, se va a reservar. Por eso aquí es un lugar de simple y entera adoración. Por eso, muchachos, sin decir que las imágenes no sean también arte sagrado, ¿sí? Pero el lugar al que nosotros tenemos que ir a visitar al templo más que las imágenes es el sagrario, el sagrario. Luego viene el otro signo y es la cruz, la que vemos allí, la cruz. ¿Qué nos representa la cruz? La cruz nos va a representar la historia que atraviesa nuestra salvación, la historia que atraviesa nuestra salvación. La cruz nos va a representar nuestro, por así decirlo, nuestro éxodo, nuestro paso de un estado de pecado a un estado de redención por la persona de Jesús. Esta cruz es la que preside, ¿sí? Es la que preside una procesión de entrada. Por ejemplo, cuando hay una celebración con procesión de entrada, es la cruz la que nos preside, la que nos va a unir a ese misterio que vamos a celebrar. La cruz, más que verla como un simple signo u objeto, hay que darle una trascendencia. Pregunto, ¿por qué me hago la señal de la cruz? ¿Por qué me la asigno? ¿Por qué muchos de nosotros cargamos en el pecho una cruz? Porque esto nos recuerda algo, y es que por la cruz, y lo acaba de decir el Evangelio de esta cuarta semana de Cuaresma, por la cruz yo me adhiero más estrechamente al misterio de la salvación. ¿Claro hasta aquí? Bien. Luego vienen los aceites sagrados. El óleo de los enfermos, el crisma y el óleo de los catecúmenos.
Los aceites sagrados son objetos, signos de la liturgia. Recuerden que por la unción de estos aceites, en el bautismo recibimos la gracia del Espíritu Santo. En la confirmación, testifico y ratifico mi unidad a Cristo. Me hago testigo valeroso del Evangelio. El que es ordenado como sacerdote por la unción en el sacerdocio, recibe la gracia santificante para poder administrar los demás sacramentos. Qué interesante y es que estos aceites, si bien vienen de una misma sustancia, por así decirlo, que es el aceite de oliva, de un mismo árbol, de una misma fuente, tienen una unción distinta. Tienen una unción distinta. Si logran ver en la imagen, miren que tienen unas gráficas OI, SC, OS. El OI, Oleo in Mortis, porque recuerden que antes del Concilio Vaticano II, la unción de los enfermos no se llamaba unción de los enfermos, sino extrema unción, ¿cierto? Extrema unción, que era, o se pensaba, que saliendo el sacerdote de la casa del enfermo, ahí mismo llegaba el carro mortorio, ¿sí? Porque unción de enfermos, sinónimo de que ya hubo muerte, ¿cierto? Entonces por eso lo llamaban extrema unción. Y por eso en la crismera, porque así se llaman crismeras, se hace el holograma de OI, Oleo in Mortis, para los enfermos. Luego viene el SC, que es el Santo Crisma, ¿cierto? El Santo Crisma, que este aceite se unge en 3 sacramentos: en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Por eso, estos 3 sacramentos se denominan sacramentos que imprimen carácter, porque vienen con el sello de la unción del Espíritu. Imprimen carácter porque no se vuelven a recibir jamás. ¿Sí? En el bautismo es ungido ¿dónde? En la cabeza, en la coronita. En la confirmación es ungido en la frente. Y en el orden sacerdotal, en las manos. ¿Por qué la fuerza? Por eso todo signo infaltable en los sacramentos es la imposición de manos. Porque la imposición de manos es sinónimo de efusión del Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? A la unción con el Santo Crisma. Y luego es el óleo de los catecúmenos, el OC, ¿cierto? El OC. El OS, perdón. Óleo de los catecúmenos, que solamente lo recibimos en el sacramento del bautismo y es impuesto en el pecho. ¿Qué simboliza este aceite? Este aceite va a representar de que vamos a ser protegidos de la gracia de Dios para evitar el pecado, para que el pecado en nosotros en el buen sentido de la palabra, resbale, no se impregne a nosotros. Muy bien. Ahora tenemos entonces las campanas. Las campanas. ¿Por qué la campana debe verse como un objeto para la liturgia? ¿Qué diría Obed? Profe, pues según entiendo es por el sonido, para llamar la atención en ese momento de los fieles. Exacto. Son las que convocan para la reunión de los fieles para participar y celebrar
la liturgia. Entonces las campanas nos convocan, nos invitan, nos llaman, nos dicen, vengan que ya hay disposición, ya nos disponemos para. Vea qué interesante y es, claro está, en las parroquias donde hacen repicar las campanas, en estos tiempos donde se hubo ese silenciamiento, donde hubo el encierro por la pandemia, cuando se dio de nuevo la apertura, cómo resonaron, cómo repicaron de nuevo y estremecían nuevamente las campanas. Tal vez muchos dirían, ay, menos mal, ay, qué pereza, como era de bueno sin ese sonido. Otra vez vamos a sentir eso. No, ya nos despiertan otra vez, ya no nos dejan dormir, ¿cierto? Pero los que tenemos conocimiento y sentimos el deseo decimos, cuánto añorábamos ese sonido. Ya está otra vez la iglesia viva, ya está otra vez el templo disponible y esperando y aguardando por nosotros. Jesús en la Eucaristía nos está diciendo, ven nuevamente que te estoy esperando. Y entonces eso nos motiva, eso hace posible que nosotros vayamos con agrado. Entonces las campanas tienen un sentido, tienen el sentido litúrgico y es de convocar e invitarnos a la celebración. Luego tenemos el incensario. ¿Qué es el incensario? El incensario es otro objeto litúrgico porque nos dice la lectura que el incensario sube como ofrenda, ese humo sube como ofrenda en oración a Dios. Entonces con el incensario está ahí representada nuestra humanidad, está representada nuestra oración, ¿sí? Para Dios. Alguien que me busque el Salmo 141, por favor. 141. Salmo 141, versículo 1 y siguientes. Creo que ya lo tengo. A ver, Maristela. Salmo de David. A ti clamo, Señor, ven pronto, escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Muy bien. Sea mi oración como incienso ante tu presencia. Miren qué interesante. Así como sube el humo, que suba mi oración a ti. Entonces por eso el incensario es también un objeto importante de la liturgia, porque representa nuestra oración que sube a Dios. Obviamente, humanamente hay gente que es alérgica pues al humo y todo, entonces ya, qué pereza, van a sacar esto en misa y no sé qué, me voy a ahogar y no sé qué, aquello y lo otro. Pero es importante dentro de la liturgia porque nos representa esa oración. Por eso a nosotros también se nos inciensa, en el momento de la liturgia. ¿Sí? Después de que el sacerdote presenta las ofrendas, de que es incensado él, pasa el ministro a incensar a la comunidad, porque nosotros también somos ¿qué? Ofrenda agradable a Dios. ¿Sí? Ofrenda agradable a Dios. Y para terminar, los objetos litúrgicos tenemos el que sigue y es el cáliz y el copón. ¿Sí? El cáliz y el copón.
El cáliz y el copón son los objetos sagrados donde se va a hacer posible la transustanciación o la consagración. No pueden ser cualquier material, no puede ser cualquier objeto, no puede ser cualquier copa, como mucha gente lo llama, tráigame la copa, no, ¿sí? Una copa es distinta a lo del cáliz. El cáliz debe ser, por ejemplo, si muchos de ustedes colaboran en las sacristías, debe ser llevado con reverencia, con decoro. ¿Por qué? Porque es allí donde nada más y nada menos se va a hacer presente la sangre inmolada de Cristo. Y el copón también, la misma reverencia, el mismo decoro, porque ahí es donde Jesús mismo se va a hacer presente en su cuerpo. Por ello, no sé si ustedes de pronto han visto que cuando hay una celebración, ya sea de matrimonio o de una primera comunión, el que ayuda al sacerdote le lleva el cáliz, pero lo lleva cogido con el purificador, ¿sí? Con el purificador, porque es representando que ahí hay algo sagrado, que es algo que se puede, es decir, que puede, no, es algo que no se puede coger de cualquier manera, hay de. Profe, en el copón es donde se guardan las formas consagradas que van al sagrario. Sí, En señora. cambio, el cáliz es exclusivo para la consagración de la sangre de Cristo. Sí, señora. Sí, Gracias. con gusto. Eso es cierto. Luego también tenemos, aunque no aparezca ahí, la patena. Patena. La patena es donde va la hostia grande del sacerdote. ¿Sí? La patena. Tenemos otros que no los tenemos ahí, pero es bueno mencionarlos, que son los utensilios litúrgicos, como lo que llaman comúnmente los trapitos, los trapos litúrgicos. Pero está mal dicho trapos, obvio, ¿cierto? Y está el corporal. El corporal es, podríamos decirlo, un pañuelo grande cuadrado, que es el que el sacerdote extiende sobre el altar. Corporal. ¿Por qué se llama corporal? Su término corporal viene de cuerpo, es el que va donde va a reposar el cuerpo de Cristo. Vean qué relación tiene acá. Yo creo que yo les expliqué esto cuando vimos Cristología, cuando hablamos sobre la muerte de Cristo. Profe, perdón que le interrumpe, ¿me repites por favor donde dice corporal, que es el que el sacerdote? Extiende sobre el altar, ¿cierto? Es el que extiende sobre el altar. Cuando vayan a misa, estén muy atentos, y ustedes ven que el acólito le lleva al Padre el cáliz, y él va a coger sobre el cáliz algo que es un pañuelito, y él va a hacer este gesto, ¿cierto? Lo va a extender. Es como el mago que va a cubrir la paloma para que no la vean. Entonces lo extiende sobre el altar. Entonces yo les decía que recuerden que es corporal, que es lo que va a reposar o lo que va a recoger o a estar depositado el cuerpo de Cristo. Les decía que cuando yo les enseñé Cristología, cuando hablábamos de la muerte de Cristo, recuerden cuando yo les expliqué la simbología de los lienzos que fueron encontrados en el sepulcro. Y nos cuenta el Evangelio de que un lienzo fue visto tirado en el piso, pero otro estaba doblado en la cabecera donde estaba el cuerpo de Cristo. Y así rápidamente, históricamente hablando, los judíos
cuando los judíos tenían una reunión, una comida, el sirviente tenía que estar pendiente de quién enrollaba la servilleta y quién la doblaba. Quien enrollaba, no tengo aquí un pañuelo cerca para hacerle la explicación, pero bueno, ustedes me logran entender. Quien enrollaba la servilleta, el sirviente, gracias, el sirviente, bueno, aquí ya llega un pañuelito, ¿cierto? Entonces supongamos que este es el corporal, ¿sí? Entonces el padre lo extiende sobre el altar. Y entonces, así uno coloca una servilleta, ¿cierto? Como en triángulo, cuando va a una cena especial, ¿sí? Y entonces, cuando se termina la comida, el sirviente de los judíos ve que el que enrolla, que así quedaba enrollado, y lo ponen en un arito, no sé si lo han visto, ¿cierto? Quien enrolla la servilleta, el sirviente ahí mismo iba ¿a qué? A retirar los platos, porque quiere decir de que él ya había ¿qué? Terminado y que ya no va a volver. Mientras que la otra persona, la servilleta, la doblaba, el sirviente no le podía retirar los platos, porque eso significaba de que él iba a volver. Por eso el sacerdote dobla el corporal, porque Cristo va a volver a hacer presencia ahí. ¿Sí? Miren entonces qué interesante. Y por eso en esa explicación del Evangelio encontraron un sudario doblado donde estaba el cuerpo de Cristo, porque él iba a volver. Cristo vuelve. Miren qué interesante entonces la simbología, ¿sí? La simbología de ello. Y entonces ese corporal. Luego hay otro pequeño que es más o menos así y se coloca sobre el cáliz y se llama purificador, ¿sí? Purificador. El otro pequeñito que es así se llama purificador al colocarlo sobre el cáliz, ¿sí? El cáliz. Y como su nombre lo indica, es el que va a purificar. ¿Qué va a purificar? Después de que el Padre termina la comunión, purifica el cáliz y purifica la patena. Si ya se acabó la reserva eucarística de un copón, purifica el copón para que no quede ninguna partícula. Por ello, para lavar estos objetos o utensilios sagrados no puede ser con cualquier jabón. El que esté encargado de lavar esto tiene que disponer un jabón para lavarlos, ¿sí? No puede lavar con el mismo jabón Rey con el que lavó su camisa, su pantalón. Tampoco tiene que ser jabón Johnson ni de jabón de tocador, no. Puede ser un jaboncito, pero exclusivo para ello. Luego viene, Profe, ¿sí? ni tampoco se puede por el agua con el que se lavan echarlo por la canilla, pues por la poceta, porque pueden quedar partículas Exacto. de la Eucaristía, entonces aconsejan que esa agua sea botada en una mata. En una matera, exacto, ¿cierto? Por lo mismo, para que no se haya por las cañerías o como se dice, las aguas negras. Listo. Hasta ahí entonces lo de los objetos y los lugares sagrados, habiendo pues muchos más, pero estos son los más relevantes dentro de la celebración litúrgica. Para entre 8 días vamos a trabajar el tema de el tiempo litúrgico. Vamos a estudiar un poquito sobre ello. El tiempo litúrgico. Para entre 8 días ese sería el tema. Diana.
Guillermo, ¿hay algunos objetos litúrgicos especiales cuando celebra el obispo? Porque cuando celebra el Papa sí vemos como tres, pero cuando celebra el obispo, ¿En qué sentido? Eh, a ver, no, pues dentro de la liturgia siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Que cambie, digamos, la ornamentaria es muy distinta. Por ejemplo, podemos ver que el sacerdote solamente tiene sobre sí los ornamentos litúrgicos como la casulla y la estola. sí. Pero mientras que el obispo va a tener la mitra, el báculo, el pectoral, ¿sí? Son cosas ya litúrgicas que varían. Ajá. Entonces, dentro de la celebración, los mismos objetos son los mismos, presida quien lo haga, ¿sí? Sí. Entonces no varía, porque es la misma liturgia para todo. Lo único que diferencia es el que preside. Ajá. ¿Listo? Listo. Bueno, evaluemos este encuentro, por favor, y damos por terminado. Aide. Profe, le doy todos los días gracias al Señor porque nos escucharon para podernos dar esta materia, porque le digo sinceramente, me daba tristeza que nos fueran a dejar así como muchos, porque ¿Por qué? porque a mí la parte de la liturgia me encanta, mejor dicho, me enamora. Entonces yo decía, sí, ¿cómo nos van a dejar sin darnos la parte de liturgia si es lo más bonito de la celebración eucarística? O sea, toda esa parte ritual, todo eso es hermoso, hermoso, hermoso. Y la forma en como usted nos la explica, mejor dicho, más nos le enamoran a uno, o por lo menos a mí me enamora más. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Con mucho gusto. Diana. Profe, Eh, Bueno, Obed y luego Diana. pues me pareció muy interesante la idea de Maristela, porque también en mi parroquia ocurre que los del Ministerio de Danza, un 6 o 8 que danzan, se van a orar cuando el sagrario está abierto y no está el Señor ahí con un altar. Y se quedan ahí orando arrodillados. Y otros fieles se van detrás de lo mismo. Entonces me parece pues, muy buena idea inclusive invitarlos a que se formen. Bueno, muy bien. Diana. pero para Maristela y Obed, incluso vemos faltas en los que reciben capacitación por la arquidiócesis, como son los ministros extraordinarios de la comunión y los proclamadores. Entonces, yo creo que ahí también es el sentido de respeto que uno como persona, como hijo de Dios, tenga de las cosas sagradas, como dice Aide. Pero también esta clase de hoy rescato sobremanera la simbología del corporal. O sea, no lo había escuchado en ninguna parte. Me parece muy especial. Muy bien, gracias. Gloria. Profe, yo más que resaltar también lo que habían dicho los compañeros, estoy muy satisfecha con todo lo que hemos visto desde el principio, sí. Pero tengo también una dudita ahora que estaban hablando de la campana. Me quedó como esa dudita de que la campana que suena, pues la grande es la que convoca, ¿cierto? Pero la que suena, la pequeñita en el momento de la elevación, ¿esa que simboliza? Si bien su nombre es la que nos convoca, nos invita, la del campanario nos convoca e invita a ir a la celebración. La pequeña, en el momento de la consagración, nos invita a estar alerta y atentos de lo que va a suceder, de lo que vamos a vivir, que es la presencia viva de Jesús. Véanlo ahí, por eso suena la campana cuando el sacerdote eleva. Como quieren decir, mírenlo ahí, ese es, mírenlo. Y mucha gente agacha, ahinca cabeza, cuando en el momento de la consagración tenemos que estar con los ojos fijos en él, no agachándonos.
¿Listo? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno. Carolina. Profe, y porque en algunas, yo noto pues de lo que acaba de preguntar la compañera, en algunas iglesias ya no la usan. Bueno, eso ya es decisión de quien está dirigiendo. Recuerde lo que yo les decía, esta clase o esta asignatura es conforme a lo que pide la liturgia, ¿cierto? Ya como le dan el uso el uno y el otro, ya es decisión de... Bueno, Maristela va a decir algo. No, profe, pues que gracias por explicar con plastilina. Con mucho gusto. Bueno, Dios les pague a ustedes por responder, por la recepción, por permitirme entrar a sus hogares a través de esta plataforma. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días con el tema de los tiempos litúrgicos. Feliz fin de semana. Chao. Profe, mil gracias.